Nuestra siguiente ponencia, Distinciones básicas del coaching, a cargo del licenciado Roberto Efraín Rodríguez Martínez. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios con especialidad en calidad y productividad, una maestría en Educación, licenciado en Informática Administrativa, coach de vida personal y organizacional, biodescodificador, terapeuta, facilitador de talleres y certificaciones, conferencista, docente en el Centro Universitario de Alternativas Médicas y la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano. Ha participado en diferentes programas de radio y televisión. Bienvenido, profesor Roberto. Gracias, un gusto. Gracias a todos por esta oportunidad de compartir y aprender juntos. He estado escuchando a mis compañeros ponentes en estas dos previas participaciones y estoy seguro que todos vamos hacia donde mismo. Creo que cada uno tenemos nuestra forma de expresar lo que hemos aprendido, tanto en cursos como en nuestro día a día, en lo que es la vida. Y tenemos diferentes formas de compartirles, pero van a darse cuenta que todo lo que les compartimos desde el corazón va hacia donde mismo. Todo, como dicen, todos los caminos llegan a Roma. Eh, les comparto que digo, esta introducción ha sido muy enriquecedora, muchas gracias. Gracias a UNIBE, gracias a COAM. Soy parte de la familia COAM desde hace ya algunos años. Inicié como todos, aprendiendo, y posteriormente he tenido la oportunidad de compartir en diferentes foros como este. Y hoy día considero que todo lo que es el tema enriquecedor del desarrollo humano y por lo cual estamos aquí, pues es parte de mi día a día. Yo lo considero como un hobby porque lo disfruto mucho. Creo que cuando hacemos las cosas incluso sin una intención de enriquecernos a través de ello, es cuando de alguna manera nacimos para ello, ¿no? Las disfrutamos. Y si hacemos aquello que nos inspira, aquello de lo cual nos enamora, pues creo que seremos muy buenos para ello y compartiremos siempre desde el amor. Entonces, yo hoy día me desempeño en una empresa como director de operaciones. Sin embargo, mi hobby, mi pasión es todo lo relacionado con el desarrollo humano. Y como todo, creo que en algún momento de nuestra vida tocamos fondo, salimos de nuestra zona de confort y nos preguntamos, creo que debería de haber algo más que esto que he vivido hasta hoy. Creo que no es todo lo que he aprendido hasta hoy. Debe haber algo más. Y es cuando empezamos a jalar esa brita del desarrollo humano y nos enamoramos y aquí estamos, descosiéndonos, aprendiendo día a día. ¿Por qué elegí este tema de las distinciones básicas del coaching? Porque yo veo que las distinciones son como herramientas en nuestra vida. He compartido en algunos cursos, los he llamado herramientas básicas para la vida. En este caso, lo llamo herramientas de coaching, herramientas básicas, distinciones básicas, como ustedes quieran llamarlo. Al final de lo que se trata es de que imagínense que hoy sábado eligen ustedes hacer un closet en su casa y saben que es un closet de madera y que para ello ustedes necesitan ciertos insumos y ciertas herramientas. Salen de casa, van a, a un comercio como un Home Depot, por ejemplo, y van por el pasillo y van viendo que hay madera, que hay martillos, que hay clavos, que hay tornillos, que hay destornilladores, que hay todo aquello que ustedes potencialmente pueden necesitar para construir ese soñado closet. Eh, Pasan y ven una madera y dicen, sí, pues me la llevo, la toman. Pasan y ven un destornillador y tornillos y dicen, sí, me lo llevo. Pasan y ven un serrucho y dicen, no, pues tal vez no necesito el serrucho, hoy elijo partir la madera a golpes, ¿no? Muchas veces es lo que nos pasa en nuestro día a día. Dejamos de adquirir ciertas herramientas porque creemos que no las necesitamos.
y elegimos hacerlo de manera manual, por decirlo de alguna manera. Pues, ¿qué pasa si yo corto una madera a golpes? Pues muy seguramente me puedo lastimar, me va a doler y muy seguramente para la próxima, pues sí elija comprar el serrucho. Bueno, pues eso es lo que ocurre con todas estas herramientas de nuestro, digamos, de nuestro día a día, que son para la vida, que podemos integrar, que no necesariamente son para todos, que no necesariamente son para adquirirlas en este momento y tal vez decidimos adquirirlas en otro momento o tal vez decidimos no adquirirlas. Y va a ser perfecto para cada uno. Finalmente se trata de un aprendizaje y vamos a aprender de la forma en que nosotros lo elijamos. Se dice que aprendemos a placer o a dolor y será totalmente válido la forma en que nosotros decidamos aprender. Hoy, vengo a compartirles estas herramientas. Eh, no pretendo tener la razón. Yo lo que les invito siempre que comparto es tomen lo que les haga sentido e intenten aplicarlo. Y si les da un resultado, si les genera paz, pues adelante, es para ustedes. Y si no, si ustedes ya tienen una forma de actuar exitosa, sigan también como están haciéndolo. Entonces, distinciones básicas del coaching. Eh, ¿Por qué también decidí compartir esto? Creo que estamos viviendo etapas que percibimos como complicadas. La verdad es que hacemos críticas, hacemos juicios, pero muchas veces nos perdemos de lo que podría ser nuestra participación en lo que es la vida diaria, en lo que es la comunidad, en lo que es el país, ¿no? Y decimos, eh, pues debería de haber cambios, eh, quiero que haya cambios, pero ¿qué pasa acerca de mí? O sea, ¿qué ocurre conmigo? Eh, Muchas veces dejo de hacer cosas que yo podría hacer para que este cambio se generara. Entonces, esta diapositiva que les comparto es algo chusca, pero ocurre a veces. Se dice, oigan, ¿quién quiere un cambio? Y todos queremos un cambio, todos exigimos un cambio, nos molestamos incluso, salimos de nuestra paz porque queremos cambios, pero al momento en que nos toca ser partícipes del cambio, a través de un cambio en nosotros mismos, pues elegimos no hacerlo, porque lo que creemos es que quien debe cambiar son los demás. No debería haber un cambio en mí porque yo estoy haciendo las cosas bien, porque lo que yo creo es correcto y es perfecto. Que cambien los demás, yo estoy bien. Entonces, al momento en que es quién quiere cambiar, pues ahí como que nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Y cuando más allá, cuando se trata de ser líderes de ese cambio, cuando podemos poner el ejemplo hacia los demás, en ese momento, pues más aún nos desaparecemos, ¿no? Entonces, si queremos realmente ver un cambio fuera, pues es conveniente que haya un cambio adentro. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cada cambio que hay en nosotros, cada curso, cada aprendizaje, no solo nos alimenta a nosotros, alimenta, enriquece el entorno. Es como aquella vela que es un ejemplo muy bonito, es una vela que enciende a otras velas y que no por encender a otras velas con ese fuego, mina su intensidad. Por el contrario, una vela encendida puede iluminar un cierto espacio y al encender otra vela y otra, el espacio pues cada vez tiene más luz y eso enriquece a todos los que estamos en el entorno. Entonces, ese crecimiento interior va a promover el que haya luz y enriquecimiento en todas las personas que nos rodean. Hay veces que en ciertos cursos me ha tocado que escucho que alguien dice, no, pues aquí debería estar mi comadre, no, pues aquí debería estar mi pareja para que escuchara esto. Pues, ¿qué crees? No, quien está es perfecto que esté. Hoy los que estamos aquí compartiendo es perfecto que estemos hoy. Somos agentes del cambio y lo que aprendamos hoy, lo que integremos hoy va a impactar a los demás. Veo aquí que somos 16 participantes, pues les doy la buena noticia que nosotros 16 podemos hacer un cambio importante en el entorno y como dice el efecto mariposa, ¿no? El aleteo
de una mariposa en un lugar del continente puede crear un tsunami al otro lado del mundo. Bueno, pues esa es la capacidad que tenemos nosotros al hacer cambios y al integrar, ¿no? Dice don Miguel Ruiz en el quinto acuerdo, pues escéptico, pero ábrete a la información, y si te hace sentido, pues tómala, intégrala. De eso se trata finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, Dice aquí el muy estimado Wayne Dyer, dice, no tienes que ser mejor que cualquier otra persona, solo tienes que ser mejor de lo que solía ser. Porque yo no aprendo para ser mejor que los demás. Precisamente de eso estamos hablando. Esa vela que encendió a las demás siempre estará al nivel de esas velas. En el coaching decimos, el coach no es más que el coachee. ¿Por qué? Porque el coach es un eterno aprendiz. En el momento en que el coach crea que es más que el coachee, en ese momento se pierde del aprendizaje y en lugar de ser protagonista se vuelven víctimas. No podemos, nadie, hayamos estudiado coaching o no, creo que todos somos coaches porque nos ha tocado acompañar procesos de otras personas, ya sean amistades, familiares, eh, nos piden consejos y compasivamente hacemos un acompañamiento de esas personas. Bueno, pues eso nos convierte en coaches. Eh, Solamente que ocurre que, como me sucedió a mí, yo llegó un momento en el que algunas personas tuvieron a bien el distinguirme dándome la oportunidad de acompañar sus procesos y por responsabilidad tomé la decisión de hacer algunos estudios, de prepararme, porque pues yo sabía que irresponsablemente podía hacer un mal acompañamiento. Entonces, con esas herramientas, de alguna u otra manera, nos permitimos ser unos mejores acompañadores de los procesos de las demás personas. Y todos nos acompañamos a todos, todos aprendemos de todos, como le decía yo ahorita a Dani, todos somos aprendices y todos somos maestros. Entonces, no se trata de ser más que el otro, sino más bien contagiar a los demás a través de esa energía, de esa vibración que vamos elevando a través del aprendizaje y lo que nos hace sentido y sobre todo lo que nos genera paz. Eso es la llave. Entonces, ¿qué son las distinciones? Muchas veces tenemos una idea eh, determinada de lo que es una distinción y suena muchas veces a diferencia, ¿no? Nos diferenciamos. Bueno, pues distinguirnos, de nuevo, no se trata de ser más que los demás. Distinguirnos solamente se trata de hacer cosas diferentes para mejorar nuestra vida y mejorar la vida de los demás. Entonces, el diccionario de la Real Academia Española dice, dentro de todas las definiciones que da, las primeras 5 tienen que ver con efectivamente distinguirse, eh, una diferencia de que una cosa no es otra, no es necesariamente y totalmente semejante a otra. A veces hay un honor de por medio concedido, como por ejemplo si yo estudio algo y me dan un certificado, eh, a veces es un tema de distinción concedida a alguien a través de un objeto, que puede ser una medalla, por ejemplo, a través de un aprendizaje que hice al salvar una vida, porque no tiene que ser un estudio académico, o puede ser dice buen orden, claridad o precisión en algo. Sí, precisión, orden, claridad, porque alguien que se distingue como coach debe ser impecable. Es conveniente que hagamos acciones de impecabilidad. ¿Qué es la impecabilidad? Pues tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, la puntualidad, la forma de vestir, la forma de expresarse, ser ejemplo de vida. Todo eso de alguna u otra forma nos distingue. Otra vez, no se trata de hacerlo desde el ego, se trata de hacerlo desde una vibración armoniosa, que puede ser la parte del amor, porque, como dicen, los líderes son los que convencen a través del ejemplo. El ejemplo jala, el ejemplo es el que dice, yo quiero ser como esa persona. Y cuando esa persona vibra alto y nos voltean a ver, es cuando realmente somos artífices de la enseñanza. Y por supuesto, no dejamos de aprender de los demás. Entonces, por poner un ejemplo
¿Qué es una distinción? Muchas veces utilizamos palabras que creemos que son sinónimos y las utilizamos de manera indiferente, indistintamente, siendo que cada una tiene una connotación, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, oigan, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Pues podríamos pensar que es lo mismo, ¿no? Y ayer yo leía que cuáles eran las diferencias, y hay algunas diferencias, pero una, por ejemplo, muy puntual, yo les podría decir que los mitos hablan de personajes ficticios, ¿no? Como en este caso, un centurión, o puede ser una sirena, un unicornio, por ejemplo, ¿no? Y una leyenda, por lo regular, habla de personas que pudieron haber existido, ¿no? Hablamos de la leyenda de La Llorona, por ejemplo. Aquí tengo el caso de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Personas que existieron o que no necesariamente existieron, son historias que se hacen. Bueno, eso es un concepto de distinción y puede ser así de simple, no tiene que ser algo muy rebuscado. ¿Cuáles herramientas he decidido hoy compartirles para que ustedes las pongan a su disposición y evalúen si les pueden ser útiles? Bueno, pues dentro de los estudios del coaching nos enseñan algunas distinciones, como es la percepción de la interpretación, en la parte del observador, lo que son los actos lingüísticos, la forma de expresarme, los dominios del ser humano y lo que es la parte de ser víctima o ser protagonista, ¿no? Eh, Dentro de todo esto, vamos a platicar en un ciclo, como todas estas herramientas se amalgaman, no son aisladas, todo lo que son las distinciones tienen que ver una con la otra, van a darse cuenta y van a ver muchas similitudes entre lo que han compartido los ponentes compañeros anteriores. Y en este ciclo de distinciones, fíjense cómo mi biografía impacta a mi biología. Es decir, mi día a día, mi forma de vivir, mi forma de ser en todo sentido, lo que pienso, lo que hablo, todo eso impacta a mi biología. ¿Cómo impacta mi biología? Pues simplemente en temas de salud, ¿no? Hemos hablado en otros paneles de temas que tienen que ver con, por ejemplo, la bioneuroemoción, la biodescodificación y cómo es que las emociones tienen que ver con nuestra salud. Entonces, mi biografía impacta a mi biología. Primero, de su lado izquierdo, aquí vamos a ver que tenemos lo que son los 5 sentidos. Voy a poner aquí el puntero láser. Tenemos de este lado los 5 sentidos. Ya sabemos, vista, tacto, gusto, olfato, oído. Bueno, ¿qué hacen los 5 sentidos? Los 5 sentidos son como sensores que nos permiten estar atentos, alertas y percibir todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Esos 5 sentidos generan una percepción que es filtrada por nuestra historia de vida. Ese es un filtro que nos hace entonces pasar de una percepción a una interpretación. Esa interpretación tiene que ver con toda la historia y vamos a ver ahorita cómo es que se arma esa historia. Esa historia que es interpretada genera un observador, es decir, nosotros empezamos a ver todo lo que nos rodea de cierta manera con base a nuestra historia. Y podemos percibir peligro, podemos percibir bondad, amabilidad, una serie de situaciones distintas. Una vez que tenemos ese observador, empezamos a expresarnos. Y no solamente nos expresamos con los demás verbalmente, también nos expresamos hacia nosotros mismos. Empezamos a hacer una charla interna con base a lo que estamos viviendo y nos podemos hacer juicios, incluso autojuicios, o podemos hacer juicios hacia los demás o hacia lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos esa charla y luego, con base a esa charla, tenemos lo que es la parte de nuestra corporalidad o lo que es la parte biológica, ¿no? Cómo reaccionamos eh, ante todo ello. Y todo esto es lenguaje también, porque nos van a observar cómo es nuestra corporalidad y eso es expresión. En ese momento, vamos a ver cómo se amalgama, pero si ven las flechas dentro de este esquema, podemos regresar y podemos decir, bueno, si no me siento bien en ese momento, puedo cambiar mi charla, puedo cambiar mi manera de observar las cosas y todo ello
va a impactar ahora mi historia y voy a empezar a cambiar mi historia de vida. ¿Cómo? A través de todas estas herramientas, siendo consciente de lo que estoy viviendo y de todo lo que está pasando. Ahora fíjense cómo es que somos seres históricos. Y somos seres históricos porque tendemos a vivir en el pasado, en todo lo que hemos aprendido. Y esto es absolutamente perfecto. El aprendizaje es muy bueno. Sin embargo, es conveniente que no nos perdamos del momento presente y que disfrutemos de todo ese aprendizaje en el momento presente y que aprovechemos todo lo que hemos sembrado y recojamos esa cosecha en el momento presente. Porque como dice Edgar Toll, el momento presente siempre es perfecto, ¿no? Entonces, no nos perdamos de ello. Aquí está lo que es la historia de vida, ¿no? ¿Qué sucede hoy? Todos, absolutamente todos, vamos cargando, yo le llamo una mochila, por hacer una analogía, ¿no? Esa mochila la cargamos con base a todo lo que hemos decidido integrar en ella. Todo lo que vamos metiendo en nuestra mochilita, ahí lo vamos cargando. Alguna vez ponía yo un ejemplo de la roca. Ustedes pueden cargar una piedra de medio kilo y les puedo preguntar yo, ¿te pesa la roca? Pues no, no me pesa. Bueno, síguela cargando. Pasa un minuto. ¿Qué tal te pesa la roca? Ay, caray, pues creo que me empieza a pesar un poquito más. 2 minutos, 3 minutos. A los 5 minutos, esa roca que no nos pesaba, pues ya pareciera que incluso nos puede generar un calambre en el brazo por estarla cargando. ¿Qué sucede? Que ese peso se acentúa con base al tiempo. Entonces, cuando somos conscientes de todo lo que vamos cargando en nuestra mochila, tenemos la oportunidad también de irla liberando. ¿Y cómo es que vamos llenando esa mochila? Pues imagínense, algunos pensamos que tiene que ver solo con lo que es la vida que estamos viviendo, con todas aquellas experiencias de dolor, por ejemplo, o de satisfacción. Pues no, tiene mucho que ver con historias ancestrales y mucho más atrás, ¿no? Yo les comparto estas imágenes porque habrá quien crea en algunas cosas, habrá quien crea en otras. Yo personalmente creo en todas. Y fíjense lo que es la era de la prehistoria, ¿no? Y hace un momento Dani comentaba con respecto a esto, lo que son los jeroglíficos que se pintaban en las paredes. Pues sí, teníamos en aquellas épocas, se dice que había animales que eran muy peligrosos para el hombre y se convivía con ellos. Entonces, muy probablemente hoy le tememos a una lagartija porque en nuestras memorias hay toda esa lucha que hubo con los dinosaurios, ¿no? Muy probablemente, o por qué le tememos a una lagartija que pasa cerca de nosotros, siendo que es inofensiva. Se dice que también tenemos experiencias de otras vidas. Tenemos también un árbol transgeneracional, un árbol genealógico. Entonces, energéticamente venimos cargando también, no solamente a través del ADN, sino de la misma energía memorias celulares que tienen que ver con todo nuestro árbol transgeneracional. Luego viene el momento de la concepción, pues cuando papá y mamá nos están concibiendo desde ese entonces, se dice, por ejemplo, en biodescodificación, que hay un proyecto sentido para nosotros. Ya nos están proyectando, sobre todo, cuál es nuestra finalidad en esta oportunidad de vida, en esta escuela de la vida, como también le llamaron anteriormente. Después de la concepción viene toda nuestra vida en el vientre materno. Entonces, pues ahí estamos adquiriendo también todo lo que son esas mezclas de, de sustancias a través de los pensamientos de mamá, de las emociones de mamá, todos esos nutrientes también nos están dando una configuración. Viene después el escenario de nacimiento, que ya de por sí pues es un escenario traumático, es un cambio drástico de estar cómodos, siendo alimentados en un lugar calientito, flotando, eh, propiamente sin frío, no tengo que comer, ya me están alimentando. Pues salgo y veo la luz, me molesta la luz, me molesta el frío,
me molesta que me toquen así, incluso a veces hasta me dan una palmada para que llore, me, me separan de mamá, me cortan ese cordón, ahora tengo que comer yo, pues son una serie de cosas que de nuevo nos empiezan a configurar y son situaciones que vamos metiendo en esa mochilita y posteriormente nacemos, vivimos experiencias de todo tipo, ¿no? Se dice que entre los 1 y los 6 años somos altamente programables, que estamos en esa eh, vida de percepción de ondas teta cerebrales que son altamente programables para nosotros, ¿no? Y fíjense lo extraordinario de esto, porque muchas veces decimos que cuando menos nos acordamos de las cosas son nuestros primeros años de vida. Alguien decía, no, yo no me acuerdo lo que viví a los 2 años. Pues no, conscientemente no, pero inconscientemente sí. Y volvemos al ejemplo del iceberg de hace un momento, ¿no? En ese posible 75% que está debajo del agua, ahí está todo esto que estamos viendo y que muchas veces no somos conscientes de ello, hasta que a través de algún ejercicio de respiración, de regresión, de hipnosis, empezamos a ser conscientes todo este equipaje que traemos por ahí cargando. Y es cuando podemos tratarlo. Como dice, cuando queremos tratar un tema de salud, como dice Enrique Corbera, dice, enfermamos inconscientemente, lo hacemos conscientes, sanamos conscientemente. O aquella frase que dice, si lo puedo ver, lo puedo mover. Si no lo puedo ver, ¿cómo lo muevo? Si no soy consciente de ello, ¿cómo puedo trabajar y hacer cambios en ello? Sería muy complicado. Entonces, ¿cómo percibimos e interpretamos? No es lo mismo percibir e interpretar, ya lo comentamos. Percibimos con los 5 sentidos, interpretamos a través de nuestras historias de vida. Eh, tenemos 5 sentidos, pero también la PNL nos ha enseñado que tenemos 3 canales de percepción. Entonces, nuestro aprendizaje puede ser muy visual, puede ser muy auditivo o puede ser muy kinestésico. Hemos hecho test de este tipo, hay incluso en internet test, si ustedes quieren conocer en dónde se ubican, ustedes pueden encontrar algunos test en internet y saber cuál es su canal de percepción. Hay algunas personas que les gusta aprender a través de la experimentación y son muy kinestésicos. Entonces no es suficiente con solamente ver algo o escuchar algo. Y habrá quien sí, sea muy visual y solamente con eso eh, se aprenda y con eso perciba plenamente. Entonces, estos, digamos, son nuestros sensores a través de los cuales nosotros podemos percibir e interpretar. Dice Rafael Echeverría es uno de los precursores del coaching ontológico, un chileno, maestro chileno, dice, y es cierto, dice, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Y es bien importante integrar unas frases de este tipo, porque si nosotros nos hace sentido esto, fíjense, con el solo hecho de que nos haga sentido y digamos, caray, creo que es cierto, realmente no sé cómo son las cosas. Sé cómo las percibo, sé cómo las observo, sé cómo las interpreto, pero no necesariamente cómo son. Cuando yo integro esto, eh, prevengo el tema de los juicios, porque los juicios a veces eh, son riesgosos. A veces hacemos un juicio eh, inmediato y no valoramos las cosas. Entonces, ya sea que enjuiciamos a los demás o nos enjuiciamos a nosotros. Y los juicios realmente no nos llevan a, a algo que necesariamente sea de valor, ¿no? Entonces, es importante que primero evaluemos la situación y vamos a ver algunos ejemplos cómo es que realmente no sabemos cómo son las cosas. Este ejemplo, fíjense, también me he permitido en algunas ocasiones que comparto poner una diapositiva de este tipo. Y yo les pregunto a los participantes, les digo, eh, ¿qué es lo que ustedes observan desde su percepción? Ah, pues fíjense, el común denominador es que percibimos un mapa mundi, ¿no?
Un mapamundi, ¿por qué? Porque todos tenemos la vista y hemos aprendido que algo de este tipo en la primaria nos pedían, vas y compras un mapamundi con divisiones geográficas, con nombres, sin colores, etcétera. Todo eso lo aprendimos muy bien. Entonces, ahí no hay falla. Lo común fue, vemos un mapamundi. Ahora díganme qué interpretan. Y hay quien dijo, ah, pues yo lo veo al revés, yo lo veo equivocado. No es algo común. Y una serie de juicios muy diversos, ¿no? Juicios que se generan a través de nuestra interpretación de las cosas. Y yo les digo, bueno, ¿cómo sabes que está al revés si los nombres están correctos? ¿No? Bueno, pues porque a mí me enseñaron que Canadá estaba al norte, Rusia estaba al norte, Argentina estaba al sur, Australia estaba al sur, etcétera. Yo les digo, bueno, ¿quién podría asegurarnos realmente que este mapa está al revés, que está equivocado? ¿Quién podría realmente estar seguro? Si, fíjense, hay historias que dicen que en aquellos entonces ubicaron a los países como Rusia y Estados Unidos al norte porque había una percepción de que al estar al norte era un país con mayor capacidad y los que ponían al sur eran países con menor capacidad. Es decir, darles una imagen de superioridad a los que estaban en el norte. Y por eso definieron así el mapa. Otros dicen que los navegantes antiguamente usaban cartografías marítimas con el mapa así como lo están viendo. Y para ellos era más simple navegar. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿quién podría asegurar que este mapa está al revés? ¿Quién podría asegurar que este mapa está equivocado? Fíjense, esto nos ocurre constantemente en nuestro día a día. Salimos a la calle, percibimos, interpretamos, hacemos juicios y eso nos lleva a emociones y nos lleva a acciones. ¿Qué les parecería si a través de ejemplos como estos tan sencillos empezáramos a evaluar cuál es nuestra interpretación de lo que estamos percibiendo? Tal vez nos daríamos una oportunidad de hacer un cambio en todo ese ciclo que vimos ahorita, en observar las formas de manera distinta, en expresarnos de manera distinta y evidentemente en reaccionar de manera distinta. Creo que todo eso nos va a llevar a hacer una historia distinta. Tal vez yo diga, ah, pues mi historia ha sido de determinada manera, pero gracias a ello, hoy puedo hacer un cambio y hoy mi historia va a ser distinta. ¿Por qué? Pues porque aprendí, simplemente porque aprendí. Yo vine a esta escuela de la vida a aprender, vine a cometer errores, pero gracias a esos errores soy quien soy y hoy me permito ser distinto. Es totalmente válido. Y totalmente válido es si yo decido no hacer cambios y permanecer en una zona de confort. Finalmente es mi experiencia de vida y es mi experiencia de aprendizaje, ¿no? En el coaching también decimos, la, la receta secreta no necesariamente la tengo yo, porque yo no soy tú no eres yo. Yo te puedo compartir lo que a mí me ha generado éxito, lo que a mí me ha generado paz, pero mi receta del éxito no es tu receta del éxito. Si tú consideras que parte de mi receta puede llevarte a la tuya, eso es perfecto. Si yo te digo que la neta del planeta, como se dice, es la receta ABC, y te digo, no te salgas del ABC, sin embargo, tu receta, por ser una persona individual que tiene sus propias vivencias y su propia mochila cargando, su receta del éxito es CBA o BCA o ACB, pues al decirte yo que no te salgas de ABC, lo que yo puedo hacer es limitar tu potencial. Y tal vez tú ibas a superar mi receta. Entonces, quedémonos con las cosas que nos hacen sentido y configuremos nuestra propia receta del éxito. Y eso va a ser lo que a ti te va a dar esa individualidad y te va a permitir diferenciarte, tener distinciones. Eso es lo principal. Fíjense, un ejemplo muy simple de percibir e interpretar. Resulta que hay un pequeño que en su infancia disfrutaba de ver a sus abuelos
tomando el café en el porche, y eso lo hacía feliz. Por otro lado, hay otro pequeño que se le ocurrió jalar el mantel de la mesa donde había una cafetera y se le cae la cafetera encima y el café pues obviamente lo quema. ¿Qué es lo que sucede con estas experiencias que le pasan a estos pequeños después? Pues fíjense que resulta que trabajan juntos en una oficina, en una empresa, llegan temprano, ambos a la oficina, ya está encendida la cafetera y empieza el aroma a café todos los días a permear en el ambiente. Y lo que ocurre es que llega primero el que tuvo la experiencia con los abuelos, después llega el que tuvo la quemadura, el que tiene la experiencia con los abuelos, dice, ¡ay, qué rico huele a café! Evoca ese aroma a café, evoca un recuerdo muy grato, muy amoroso. eh, ¿Qué Huele a me está café. picando? ¿Alguien quiere hablar? Polvito. O si pueden cerrar por favor su micrófono porque por ahí se escucha una voz. Eh, entonces fíjense, ¿qué se percibe? Se percibe un aroma a café. ¿Qué se interpreta? Que huele rico. El otro colaborador que tuvo la experiencia de la quemadura, voltea y lo ve, eh, pues de alguna manera no de acuerdo y le dice, huele feo, huele a café. Y el otro dice, pero ¿por qué? O sea, y empieza una serie de diferencias e incluso una discusión porque ambos tienen formas de interpretar distintas. Ambos percibieron lo mismo, pero interpretaron de maneras distintas. Eh, Sucede que el que se quemó le explica y le dice, pues mira, lo que pasa es que gracias por darme la oportunidad de explicarte, pero tuve una quemadura de pequeño. Entonces el otro dice, gracias a ti por explicármelo, ahora entiendo. ¿Cuántas veces nos damos la oportunidad precisamente de escuchar a los demás, de preguntar y decir, ok, sé que tú tienes una opinión distinta a la mía, la respeto, no la comparto, pero muy probablemente algo llevas en tu mochila, algo ocurrió, algo vas cargando que te configura de esta manera. Entonces, no me voy a permitir hacer un juicio porque no conozco tu historia de vida, a menos que me la compartas. Y tal vez si me la compartes, lo entienda. Pero como no la conozco, no me permito hacer un juicio y confío en que la experiencia de vida que vives y tu manera de interpretar las cosas es perfecta para ti. Eso, fíjense, así de simple. Dejo de hacer un juicio, dejo de tener una emoción que probablemente me lleve a una baja vibración y eso me promueve también el que yo permanezca tal vez libre de un accidente o tal vez libre de lo que llamamos enfermedad. Entonces, fíjense todo lo positivo que nos puede llevar el solo hecho de interpretar de manera distinta las cosas. Eh, Hasta ahí les he platicado lo que tiene que ver con la parte de percibir e interpretar, pero ello nos lleva mucho al observador. Si recuerdan aquel ciclo, decíamos yo percibo, interpreto, sí, pero luego observo las cosas de manera distinta. Y este es el modelo del observador. Fíjense cómo me voy a centrar primeramente, si ustedes ven en esta parte, hay un hámster dando vueltas. No sé si algunos de nosotros nos identifiquemos con ese hámster, pero se acuñó una frase por ahí que dicen que era de Albert Einstein, que menciona que la locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados distintos, ¿no? Bueno, pues ese hámster daba vueltas y le sucedía siempre lo mismo. Nos pasa mucho que lo que hacemos es que estamos en este ciclo que se llama aprendizaje de primer orden y es lo que hace el hámster. Hacemos una acción, tenemos un resultado, volvemos a hacer la misma acción, volvemos a tener el mismo resultado y así estamos en este ciclo que, que no dejamos de estar en él. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de confort. Hace un momento se decía que muchas veces permanecemos en las zonas de confort porque es lo que conocemos. No necesariamente es lo que nos hace sentir más cómodos. Ojo, yo podría vivir
lejos de mi trabajo y trasladarme, hacer 3 horas para trasladarme de ida y 3 horas de regreso. Imagínense, 6 horas para trasladarme a mi trabajo y regresar a casa diariamente. eh, y un día me ofrecen un trabajo a la vuelta de mi casa. ¿Y qué sucede? Eh, Puede ser que no lo acepte. ¿Por qué? Porque ya conozco, tengo años trabajando en ese empleo que está lejos, ya me conocen, ahí están mis cuates, mi jefe me trata bien, ya domino lo que hago. ¿Para qué cambio? ¿Para qué me arriesgo? Mejor permanezco en mi zona de confort, se vale. Y aquí está eh, el aprendizaje de primer orden, me puedo mantener ahí. Pero también puedo elegir desde la responsabilidad el salirme de ahí. Y fíjense cómo es que ese hámster decidió vender su rueda. Dice, yo ya, la verdad, elijo salirme. Como les decía al principio, creo que debe haber algo más. Ya estos golpes que me di a través de estar dando vueltas y que la rueda me expulse, yo ya decido salirme. Entonces vendo mi rueda, me salgo y ahora lo que hago es que integro dentro del ciclo algo que se llama el observador. Entonces imagínense que yo estoy aquí sentado, hay un ejercicio de PNL también que se llama la silla vacía. Ustedes pueden moverse de su lugar en donde están, pararse y seguirse viendo ahí donde estaban sentados. Y ahora sí, yo me salgo un poco de mí y me observo y puedo hacer una mirada compasiva de mí y comprenderme y entender el para qué me he generado todas las situaciones que me he generado hasta hoy. Ese observador lo que me va a permitir es tener más herramientas y decir, ah, caray, ahora entiendo qué es lo que ha sucedido todo este tiempo. Entonces hago un juicio. Lo más conveniente es que ese juicio no lo hagamos desde la culpa, sino que lo hagamos desde la responsabilidad. Porque cuando yo lo hago desde la responsabilidad, me va a permitir, a través de un protagonismo, tomar acciones que me van a permitir hacer cambios. Entonces, voy a tener una cierta emoción que me va a llevar a una acción y me va a llegar a un resultado. Entonces, no quiere decir que en ese primer esfuerzo yo ya tenga el resultado necesariamente esperado, pero tal vez me acerqué. Entonces, vuelvo a hacer mi aprendizaje de segundo orden, volviendo a observar y observo cuál fue mi nuevo resultado. Y así entro en ese ciclo hasta que le llamamos a esto un ciclo de aprendizaje transformacional. Entre más vuelvo a observar, entre más vuelvo a observar, más me vuelvo, eh, digamos, un coach transformacional. Y ya no solo transformo mi vida, como les decía, al transformar yo mi vida, me convierto en un agente transformacional también hacia los demás, hacia la comunidad. Entonces, ¿por qué muchas veces asistimos con un coach? Porque hay una brecha, que es esta que está aquí, donde está el hámster, y lo que hace el coach es un acompañamiento para que tengamos un observador distinto. Entonces yo te acompaño y te digo, es cierto que tú has seguido el camino, Roberto, el camino ABC, y ¿por qué no te permites hoy, no? Mira, fíjate que está también el BCA, el CBA, el ACB, tal vez tú no te habías permitido ver todas esas opciones de caminos, hoy te digo que existen, toma tu decisión, finalmente tú eres responsable de tus decisiones, eh, entonces, sigue ese camino a través del observador y evalúa tus resultados. Si no te gustó, cambia el camino, otra vez, observador, y a través de ese acompañamiento, juntos vamos a llegar al resultado que estabas esperando. Ese es el efecto que tiene la distinción del observador en el coaching. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense este ejemplo. Si cambias la forma en que miras las cosas que miras cambiarán. Esto entonces ya se vuelve un tema no solamente de un aprendizaje que aprendemos como distinción del coaching. La misma metafísica, la misma física cuántica te dice que el observador tiene un efecto sobre lo que tú miras y que si
cambias la forma de ver las cosas que miras cambian. Ese observador tiene un impacto entonces. Si hacen este ejercicio, verán que de su lado derecho está pasando un tren. Ese tren ustedes pueden elegirlo, fíjense en este momento. Ustedes tienen la capacidad de cambiar su observador y elegir si ese tren va hacia el túnel o ese tren va saliendo del túnel. Hagan ese ejercicio y les va a sorprender. Es un tema de decisión, es un tema de elección. Y de eso está hecho nuestro día a día. Todo el tiempo estamos decidiendo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces, tomemos decisiones tan simples como esto. ¿Realmente queremos hacer un cambio? Pues entonces tomemos la decisión de hacer el cambio. Si no queremos hacerlo, es perfecto para nosotros. Este es un ejemplo del observador. Entonces, después del observador, tenemos la forma de expresarnos. ¿Y cómo nos expresamos? A través de actos lingüísticos que tienen que ver con algo que llamamos afirmaciones, declaraciones y juicios. Todo el tiempo estamos platicando con nosotros. A veces en algunas ponencias le digo a los participantes, les digo, ¿quién creen que en este momento está hablando más, ustedes o yo? Pues se van a sorprender si les digo que ustedes, a pesar de que ustedes me están escuchando hablar, ustedes dentro de su diálogo interno están, bueno, esto sí me hace sentido. Ahora recuerdo que esta vez, que alguna vez me sucedió algo parecido. No, creo que esto no debo integrarlo, etcétera. Están ustedes platicando y todo eso es válido. La situación es cómo nos hablamos, cómo nos expresamos de los demás y cómo nos expresamos de nosotros mismos. Cada vez que cometemos un error, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Cómo nos etiquetamos? ¿Cómo nos enjuiciamos? Todo eso es de alguna manera también energía. Entonces, si nosotros hacemos afirmaciones positivas, imagínense las afirmaciones positivas que se hacen en presente, en primera persona, que integran palabras de poder, cómo todo esto tiene una fuerza sobre nuestro día a día. Se dice, haz afirmaciones positivas y vas a ver cambios. Las afirmaciones realmente lo que hacen es describir lo que nosotros vemos. Las declaraciones, en cambio, fíjense cómo las declaraciones impactan a lo que nosotros vemos, impactan al mundo. Una declaración que conocemos desde siempre es, por ejemplo, cuando dicen que Dios dijo, hágase la luz, esa es una declaración. Un juez declara como marido y mujer a una pareja y eso cambia la vida de las personas. Las declaraciones son muy poderosas, pero también los juicios son muy poderosos. Una vez que yo lanzo un juicio sobre una persona o sobre mí mismo, eso tiene un impacto que realmente puede ser que tarde mucho tiempo en poder sanarse, limpiarse, como ustedes quieran. Es como aventar dardos a una pared que luego queremos subsanar y los agujeritos en esa pared están. Entonces, es muy importante que seamos observadores también de cómo nos expresamos. El observador no solo es mirar, el observador también es escucharnos. El observador es ser conscientes de cómo estamos actuando. Entonces, mucho cuidado con el tema ¿no? Yo he erradicado de mi diálogo palabras como esto. Yo ya no intento no hablar de la culpa, hablo de la responsabilidad, no hablo de problemas, hablo de retos, no hablo de algo que nos han enseñado y que este, decimos que es un pecado, bueno, pues yo le llamo un error, y decimos muchas veces, pues es que se cayó, se pegó, se rompió, y eso lo único que nos hace es evitar o evadir una responsabilidad. Eh, es importante escucharnos y cambiar un poco y decir, pues sabes que es que lo dejé caer, es que le pegué, es que lo rompí. Suena a veces no tan simple el poder emitir una frase de ese tipo, porque es más fácil decir se cayó, se pegó, se rompió. Eso lo aprendimos desde pequeños. Entonces, el lenguaje, esta forma de expresarnos, nos lleva a emociones, como vimos en el ciclo, y nos lleva a corporalidades. Es evidente cuando vemos una persona, como ven aquí, vemos una persona encorvada,
no es la misma corporalidad que una persona erguida. Y esto se liga con las emociones y se liga con los lenguajes. Entonces, una distinción también es la parte de los dominios del ser humano. Se van a dar cuenta que si ustedes cambian su lenguaje, muy probablemente su corporalidad cambie y sus emociones cambien. Si ustedes cambian su corporalidad, muy probablemente su lenguaje cambie y sus emociones cambien. Y si ustedes cambian sus emociones, su corporalidad y su lenguaje también van a cambiar. ¿Por qué? Porque todo esto está ligado y lo pueden ver aquí. También se platicó en una de las ponencias anteriores sobre esta parte de la coherencia. Si nosotros somos coherentes en el pensar, sentir, hacer, es decir, generamos una vibración determinada hacia el universo, que el universo diga, caray, esta persona es coherente porque piensa, siente y hace hacia una misma dirección, entonces los resultados se van a dar. Pero ¿qué pasa si yo pienso en tener mucho dinero, pero siento que es peligroso porque pues me pueden observar, secuestrar, robar, etcétera? Y no hago lo necesario por ello, pues entonces ese pensamiento no va a ser coherente con lo demás. Es importante que seamos coherentes en nuestro pensar, sentir, hacer, para que tengamos los resultados que esperamos, y algo parecido se platicó en la ponencia anterior. Y para ello es bien importante que pasemos de ser víctimas a protagonistas. ¿Cómo platicamos nuestra historia de vida? Otra vez estamos hablando del lenguaje, otra vez estamos hablando de la percepción. Yo puedo platicar de mi historia de vida desde una posición de protagonista o desde una posición de víctima. Es una elección cómo yo quiera platicarla. Si yo soy consciente de que mi historia de vida es quien me ha enriquecido para ser quien soy hoy, si soy consciente de que todo lo que ocurre para mí tiene un sentido positivo, entonces yo me voy a convertir en un protagonista y voy a aprender y voy a pasar de la culpabilidad a la responsabilidad. Entonces voy a dejar de hacer juicios al respecto y eso me va a permitir elevar mi vibración. No pierdan de vista que mientras más elevada tenga yo la vibración, como les decía, voy a permanecer lejos de accidentes y voy a permanecer lejos de lo que llamamos enfermedades. Y aquí hay un ejemplo muy claro. David, este es el David. Alguna vez le preguntaron a Miguel Ángel, le dijeron, oye, ¿cómo esculpiste a David en una sola pieza, es decir, en una sola roca? Y él esculpió a David en esa sola roca sin hacer pegazones. Dijo, bueno, pues es que David siempre estuvo dentro de esa roca. Yo lo único que hice fue quitar el excedente. Quité el excedente de la roca y miren quién apareció, David. Eso es lo que es conveniente que hagamos. Quitar ese excedente que por ahí no permite que se vea ese David que somos todos, esa perfección que somos todos. Entonces, eh, permitámonos hacer cambios, permitámonos evaluar las herramientas que están a nuestra mano, a nuestro alcance, evaluémoslas y si ello nos lleva a resultados positivos, nos genera paz, nos mantiene lejos de accidentes, nos mantiene lejos de enfermedades, pues ya será una decisión de cada uno de nosotros el que decidamos integrarlas. Hay mucho más por compartir, sin embargo el tiempo es limitado en este caso. Si alguien tuviera alguna pregunta, con mucho gusto podemos platicar al respecto. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, creo que por ahí terminamos con nuestra exposición. Muchas gracias, maestro Roberto. Un gusto escucharlo con toda esta parte de su exposición. Le agradecemos mucho a nombre del Centro Universitario de Alternativas Médicas, del rector David Hidalgo. Muchísimas gracias por su participación y su apoyo en este congreso.